Amada Iglesia, vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. La hemos titulado En el principio y aunque ciertamente hoy no vamos a concluir el capítulo 4, nos van a quedar haciendo falta 2 versículos, pero lo que quiero decir es que precisamente esos últimos 2 versículos, no que no estén conectados con lo que la palabra de Dios viene enseñando, ciertamente continúan la narrativa, pero podríamos decir que hacen parte de otro episodio. Así que, en esencia, esto de la historia de Caín y Abel, y luego de la muerte de Abel, más particularmente la narrativa de lo que continúa con Caín y su descendencia, digamos que en esencia lo vamos a terminar hoy, aunque nuevamente, ciertamente los últimos 2 versículos de este capítulo hacen falta, solo que recordemos una vez más, esos capítulos y versículos son puestos por los hombres, no por Dios. Y nuevamente a veces sobran versículos o hacen falta, me refiero, para que esos capítulos estuvieran bien, que esas divisiones fueran correctas. Así que tenemos nuevamente otro ejemplo donde, digamos lo que si se pudiera decir que hubiera capítulos, pues aquí, hasta donde vamos a ver hoy, terminaría el capítulo 4. Pero una vez más, restan 2 versículos más. Vamos a ir entonces al capítulo 4, versículos 17 hasta el 24. Leamos lo que la palabra de Dios dice y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la palabra de Dios escrita en la Nueva Traducción Viviente, dice: Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que lleva el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y quiero decir que honestamente me resultó muy complicado ponerle un título a esta enseñanza porque, bueno, hay demasiado allí en lo que acabamos de leer y de verdad, ¿qué título le ponemos a un pasaje donde se manifiesta tanta maldad? Que es lo que realmente nos está diciendo allí, pero curiosamente una maldad que puede, lo que le digo, es ciertamente mucha, pero puede parecer no tan mala. Tanto que, mis hermanos, intenté buscar varios títulos. Sin embargo, le puse como título prosperidad. Prosperidad en el principio. Alguien diría, ¿por qué le pusiste ese título si acabas de decir que es un pasaje que habla de mucha maldad? Bueno, es precisamente una de las cosas que necesito hacer en este momento y es aclarar, por supuesto. ¿Qué es prosperidad? Lo primero que quiero decir es que en esencia la prosperidad en sí misma no es mala. En ocasiones hemos tratado este tema y hemos dejado claro que la prosperidad, cuando la entendemos, por ejemplo, como que a uno le vaya bien en la vida, hablando de lo económico, de lo material, de lo físico, en sí mismas esas cosas no son malas. No es malo que a uno le vaya bien en la vida. No es malo que uno pueda tener un buen tiempo en esta tierra, aún de fortaleza física y de buenos recursos financieramente hablando y todas las cosas que puedan implicar lo que es la prosperidad desde un entendimiento humano. Nuevamente, eso en sí mismo no es malo. Lo que pasa es que como tantos se han centrado solamente en esto, pero el punto es que a uno le podría ir, entre comillas, bien en esta vida. Uno podría ser próspero, sano físicamente, ver a sus hijos y hasta sus nietos y bisnietos y a lo mejor hasta tataranietos y hasta uno podría darles una herencia abundante. En otras palabras,
nuevamente, desde el punto de vista humano le podría ir súper bien, pero sin Dios. Y por eso es que le puse como título a esta enseñanza así, prosperidad, porque es lo que creo que vamos a ver en este pasaje. Es más, es lo que estoy convencido que nos muestra este pasaje. Un hombre que había sido maldecido, un hombre que es conocido, fue conocido y pasó a la historia, hasta nuestros días es conocido por ser un hombre característico por su gran maldad, pero vemos cómo a pesar de la maldición de Dios mismo y a pesar de la sentencia y los juicios que fueron determinados sobre su maldad y sobre su propia persona, vemos cómo este hombre al final humanamente o desde el punto de vista solo humano, humanista, terminó en esencia prosperando y no solo él, sino toda su descendencia. Pero la pregunta es, nuevamente, ¿es esto sinónimo de verdadera prosperidad? Nuevamente espero que esto quede claro. Porque como dice alguien, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Pero más bien yo creo que una pregunta más seria es ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Y eso es lo que uno ve en este pasaje. Por eso es lo que les decía, es un pasaje que dependiendo cómo uno lo tome es demasiado malo, porque lo que vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer y solo una lectura rápida nos deja ver esto, que a gente mala desde el principio les sucedieron cosas, humanamente hablando, muy buenas. Pero es que nuevamente, ¿será que esa prosperidad económica, física, material, hasta de una, dos y siete descendencias, mis hermanos, sin Dios, es verdadera bendición? Tener lo material en abundancia y una buena vida en esta tierra, pero sin Dios, ¿será eso verdadera prosperidad? Entonces, ciertamente, aunque la prosperidad como tal no es mala, pero sin Dios, lo voy a decir de esta manera, y voy a un pasaje de la palabra para cerrar esta introducción. Lo voy a decir de esta manera, esa prosperidad sin Dios es la más grande maldición. Es la más grande maldición, pero para que no quede nuevamente dudas de que yo no estoy en contra de lo físico y lo material, sino entendiendo que vamos a hablar, y es lo que vamos a ver en la palabra, que son estas cosas sin Dios, es sencillamente maldición, pues dejemos claro que la prosperidad en sí misma no es mala. En la tercera carta que escribe Juan, único capítulo, versículo 2, esta traducción dice, querido amigo o amado, que es como dice el idioma original, espero que te encuentres bien. Es una carta que me encanta mucho y desde el principio el autor, quien es Juan y la escribe a un amado hermano que se llama Gallo, muy especial para él, sus deseos es que él esté bien, que se encuentre bien, tanto que dice y que estés tan saludable que es más, allí la palabra, la mejor traducción debería ser próspero, Reina Valera lo hace bien, que prosperes. Es más, el idioma original utiliza una palabra más interesante, que es que tenga ayuda o que tenga el favor en su diario caminar, pero está hablando literalmente de que triunfen los negocios. Es decir, eso no es malo. Tanto que Juan le está deseando a su amado amigo, a su querido hermano, o amado hermano mejor, que él se encuentre bien y que en los negocios, en su diario caminar, le vaya tan bien, que estés tan saludable. Claro, como le dice Juan, y esta traducción aquí lo dice bien, en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Entonces, curiosamente, no está hablando solamente de lo espiritual. De hecho, Juan está reconociendo que Gallo es un hombre de Dios. Es un hombre fuerte en lo espiritual. Es un hombre próspero y abundante en el alma, en el corazón, en lo espiritual, como lo dice esta traducción. Pero Juan dice, pero así como te va tan bien y eres tan próspero en lo espiritual, yo deseo que así mismo te vaya aún en tus negocios, en las cosas de esta vida. Y cuando uno conoce toda la carta, la tercera carta de Juan, se da cuenta que también obviamente era ¿por qué? Porque este hombre utilizaba sus recursos de una manera muy loable. Era un hombre que tenía buenos recursos, pero los usaba bien. Entonces, la prosperidad económica, material, física no es mala, siempre y cuando se use bien, pero más importante, siempre y cuando, como dice aquí, lo que más próspero sea lo espiritual, sea el alma, sea nuestra relación con Dios. Pero vamos entonces a ir a este pasaje y no vamos a ver puntos. Honestamente, si hubiera puntos no acabaríamos. Más bien, tratemos de ver esta idea central, que es la que creo que es el hilo conductor de todo este pasaje y de en esencia el final de esta historia. Como nuevamente un hombre que fue maldito por Dios, un hombre que fue maldecido por Dios, y no solamente él, sino su generación, su descendencia, y un hombre que diríamos, humanamente hablando, le tenía que ir pues súper mal. Tanto que hasta mi esposa hace 8 días me hizo esa pregunta porque al fin, hace 8 días cerramos la enseñanza con esto.
que a Caín, aunque había sido maldecido, le había ido bien. Y mi esposa me hizo esa pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué le fue bien? Yo le dije, amor, la enseñanza para dentro de 8 días va de eso. Y es lo que vemos en este pasaje. Así que vayamos directamente allí y veamos cómo esa prosperidad material y económica sin Dios no es más que maldición. Entonces centrémonos en este pasaje y vayamos allí. Capítulo 4 de Génesis, empecemos en el versículo 17. Dice: Caín tuvo relaciones sexuales o conoció, se utiliza la misma palabra, con su esposa. Y claro, allí ya para muchos empiezan las preguntas. Y lo digo, para mí también. Sin embargo, aquí esto pasa como lo vimos también anteriormente. No sabemos cuál fue la marca de Caín. Y entonces la pregunta que inicialmente surge es: ¿de dónde sale la esposa de Caín? Los más conservadores y los mejores exegetas y todo esto, pues dicen lo que ya en ocasiones hemos mencionado. ¿De dónde sale la esposa de Caín? Bueno, es que Adán y Eva tuvieron muchísimos hijos e hijas. La misma Biblia nos lo registra. Entonces entendemos que fue una hermana de Caín, o a lo mejor hasta pudo haber sido una sobrina, ya quién sabe cuántas generaciones había en este momento. Es que esto no fue de la noche a la mañana, esto no fue un día para otro, esto no ocurrió después de que nacieron a los 8 días, no, obviamente el tiempo había transcurrido. Hay quienes entonces empiezan a especular que es que no, que la esposa de Caín fue una simia, sí, o sea, no sé, es que si digo mica, eso es una, bueno, lo que se llama las razas preadámicas, que Caín fue por allá y se consiguió hasta de hecho literalmente es lo que muchos creen, un homínido, es como se conoce científicamente hablando, es decir, que supuestamente venimos según la evolución del mico. O sea, Adán se casó con una chimpancé. Mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero eso no está en la Biblia. Eso no tiene respaldo ni sustento bíblico, aunque una vez más yo no estoy cerrado a la posibilidad de que, bueno, hay cosas que podrían ser, no lo sabemos, pero es tanto que el término que se utiliza para su esposa es el término Isha, que literalmente significa una mujer. No dice que fue y se casó con algo extraño, algo raro, sino una mujer de carne y hueso como lo había sido su madre Eva. Entonces, el término explícito allí no da lugar para pensar nada más, sino que era una mujer común y corriente. Entonces, hasta hay quienes han pensado que es que Adán y Eva entonces fueron tomados del Homo sapiens, del ser humano común y corriente, y metidos en Edén. Bueno, eso ya son especulaciones y cosas que no resuelve la palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta más natural? Me parece a mí, es la que yo creo. Bueno, fue una hermana de Caín y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Bueno, normal, ¿cierto? Para eso se casaban, y más que el mundo estaba deshabitado y no había internet, no había redes sociales, no había televisión. Y tienen un hijo, pero notemos, aquí hasta empiezan a haber detalles tan interesantes. Recuerdan que vimos que en el relato inicial de Caín y Abel, el hombre, Adán, brilló por su ausencia. Una vez más, no podemos asegurar, pero es muy probable que Adán parece que no tenía mucho cuidado de su familia. No estamos seguros, no podemos afirmar tal cosa, pero recordemos que hasta quién puso nombre a sus hijos, Eva. Notamos aquí ya una gran diferencia, un gran cambio. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Vemos ya ahora un hombre comprometido con su familia. ¿Es eso malo? No, para nada en lo absoluto. Pero hay detalles aquí muy interesantes, como vamos a estar viendo en esta historia. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Caín fundó una ciudad. De hecho, la idea que da aquí es que es Caín quien le pone nombre a su hijo. Caín sí parece que está muy pendiente de su familia. Pero entendamos esto y hagámonos la pregunta, ¿qué es la pregunta más importante? Este pasaje brilla por una ausencia impresionante. Acabamos de leer el pasaje, lo estamos empezando a estudiar, pero yo lo quiero decir desde ya, como dirían, alerta de spoilers, pero es necesario. No sé si lo notamos en la lectura o si tú alguna vez lo has leído y lo has notado, pero en todo este pasaje, Dios brilla por su ausencia. En el pasaje anterior parece que Adán brillaba por su ausencia, pero aquí es Dios quien brilla por su ausencia. Y notemos que aunque Caín se le había dicho que él era maldito y que iba a ser errante y que la tierra no le iba a producir cosechas, yo no estoy en contra de la palabra resiliencia, si se entiende bien, que se supone que es el concepto de que una persona que bajo circunstancias adversas se levanta, se sobrepone y termina haciendo cosas inimaginables, y entonces una persona que estaba destinada al fracaso ahora es exitosa. Eso en sí mismo no es malo, pero mis hermanos, ¿saben cuál es el asunto? Aquel hombre que había sido
declarado maldito por Dios mismo a causa de su pecado y su maldad, que había sido desterrado de la presencia de Dios y se había ido lejos al este, una frase que significa sencillamente iba a estar lejos de Dios, y es ciertamente lo que sucedió. Pero ahora este hombre encontró la manera, encontró resiliencia, encontró la manera de zafarse de la maldición. Claro, él sabía que la tierra ya no le iba a dar cosechas, pero encontró una manera mejor de hacer dinero, que es lo que literalmente nos está enseñando la palabra y más adelantico lo vamos a confirmar. ¿Saben qué hizo este hombre? Pues dado que la tierra no me va a dar cosechas, literalmente dice la palabra de Dios que cimentó una ciudad. Y no solamente esto, este hombre que ya sabía que no iba a tener la prosperidad de la tierra, pues entonces encontró la prosperidad en la ciudad. Aquel que no te encontró, digámoslo así, la prosperidad en el campo y labrando la tierra, porque bien duro que sí es, pues encontró la manera de hacer su propia empresa, su propio negocio, de salir adelante. Y no solamente esto, sino que esta empresa, esta ciudad, este parece ser el primer negocio registrado en la Biblia, llevaba el nombre de su propio hijo. ¿Saben lo que esto significa? Una vez más, este hombre está preocupado, pero uno podría pensar, está preocupado por su hijo, está preocupado por su nombre, está preocupado por su legado. En sí mismas esas cosas no son malas, quiero repetirlo, pero pregunta de qué le sirve a un hombre como Caín, que parece que quiere cambiar las cosas al menos con su familia y quiere que a él le vaya bien y a su familia le vaya bien y quiere un nombre para su familia y hasta es próspero y le va súper bien con todos sus negocios y hasta sus hijos pueden disfrutar de todo esto, pero ¿dónde está Dios? Esa es la más grande ruina. Buscar el bien en este mundo, buscar la prosperidad. No es malo en sí mismo, pero si Dios no es el centro, mis hermanos. De hecho, es curioso, con esto lo que Caín está diciendo, no importa lo que Dios haya dicho, yo me voy a sobreponer a esta situación. Y en un sentido podemos decir que lo hizo. Nuevamente, él sabía que no, la tierra no le iba a dar, pues encontró la manera de encontrar dinero o de encontrar prosperidad, porque muy posiblemente en este momento no había dinero. Pero mis hermanos, la manera de salir adelante, y dice allí la palabra de Dios que esta ciudad entonces llevaba el nombre de su hijo Enoc, pero hay un detalle allí que más adelante vamos a ver, tengamos en cuenta ese nombre, Enoc. Pero ¿qué dice el versículo 18? Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Ahora, es en este versículo, que es esas famosas genealogías, y eso que esta es cortica. Sabemos que hay libros enteros de genealogías y mucha gente dice, ay, no, yo empiezo a leer la Biblia en orden y cuando llego a las genealogías hasta ahí llego. Qué aburrimiento. Bueno, gracias a Dios esta genealogía es cortica, pero para nosotros qué aburrimiento, pero para un judío esto es lo más importante. Estas genealogías nos dicen mucho. Es más, aquí hay una lista de nombres y si comparáramos esta lista del capítulo 4 con la lista del capítulo 5 nos daríamos cuenta de algo muy interesante. Como vamos a ver, estas personas literalmente se están copiando o están tomando la idea de sus paisanos, de sus vecinos y en un sentido podemos decir casi que sus hermanos. Porque cuando uno mira en el capítulo 5, la descendencia de Set, la línea por la cual vivieron en obediencia y reconocieron a Dios, y que precisamente por eso sí se caracterizan, porque Dios sí estaba en sus vidas, independientemente de cómo les fuera en esta vida, uno encuentra una similitud impresionante, pero esa es otra cosa. Hay similitudes, pero también diferencias y diferencias abismales. Por ejemplo, cuando uno mira ciertamente en la línea de Set también hay un Enoch. ¿Cuál es el asunto? Este Enoch es el primogénito de Caín. ¿Y por qué es conocido? Porque la primera ciudad lleva su nombre. En otras palabras, prosperidad material. ¿Saben por qué es conocido el segundo Enoch? Por ser el hombre que después de Abel y hasta el diluvio fue el que menos vivió en esa tierra. Pero ¿saben por qué fue el que menos vivió? Porque en una época donde se vivía alrededor de 1000 años, independientemente si son literales o no son literales esos años, pero al menos se registra que estas personas vivían entre 900 y 1000 años. ¿Cuántos vivió el Enoc? Pero el Enoc distinto al hijo de Caín. El Enoc, que es el séptimo desde la generación de Set. En otras palabras, la diferencia aquí la tenemos. Este es un hombre cuyo nombre fue inmortalizado, entre comillas, ¿en dónde? Este Enoc, aquí en la tierra. El segundo, ¿dónde está? Ni siquiera gustó la muerte. Caminó 365 años y el Señor se lo llevó porque caminó en obediencia a Dios. Miren mis hermanos, por eso un nombre no lo define a uno. Uno se puede llamar Enoch
pero ser hijo de Caín, o se puede llamar Enoch y ser descendiente de Set. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Uno puede ser muy próspero en esta tierra y tener una ciudad en esta tierra, otro tener una ciudad en los cielos. Así que no, nuevamente, uno lee las genealogías, claro, como uno no hace este ejercicio, ay, qué pereza. Aparte esos nombres tan raros, que Mejujael. Nadie le pone un nombre de estos al hijo, ¿cierto? Mis hermanos, qué interesante. Nuevamente, no significa que tener cosas de esta vida sean malas, pero mis hermanos, tarde o temprano nos morimos y nada nos llevamos. Es más, esa es una de las más grandes diferencias. Por eso este pasaje es tan especial en ese sentido. Aquí vemos la descendencia de Caín hasta el último descendiente de Caín. Porque ciertamente eso es lo que nos va a mostrar allí el texto, porque ya luego no nos dice cuántos más hubo, pero llega el diluvio y allí termina todo. Allí se acabó todo. Pero ¿saben cuál es el asunto, mis hermanos? Aquí hay algo muy interesante. Parece que estos no se mueren. ¿Saben por qué no se mueren? Porque aunque se mueran, ciertamente se murieron. Mis hermanos, ellos dejan un legado, su nombre se inmortaliza, pero ¿en dónde? En esta tierra. Pero nadie realmente es inmortal en este mundo. Como diría el que ya se fue también, nadie es eterno en el mundo. Eso es cierto, mis hermanos. Pero ¿en dónde buscaron ellos inmortalizar sus nombres? Ni siquiera morir, aunque nuevamente, qué absurdo es pensar que un pedazo de tierra o que un monumento que lleve nuestro nombre podría inmortalizarnos. Lo único que inmortaliza al hombre es tener a Dios en su corazón. Y si uno mira, por ejemplo, allí esta genealogía, cuando dice Hirat, que en el idioma original se parece mucho a Yared, que también es de la línea de Sed, o por ejemplo, cuando uno ve a Mejujael, es muy parecido a Mahalalael de la línea de Sed, o notemos Metusael, ¿sí? En el idioma original son tan parecidos, solo cambian por una pequeña letra, una vocal. ¿No se les parece mucho a Matusalén? Mis hermanos, y más interesante, aquí el primero, Enoch, se llama igual que uno de la línea de Sed. Y el último, Lamec, es igual también a un Lamec de la línea de Sed, de hecho el papá de Noé. O sea, lo que estamos viendo es que ellos intentan, lo único que ellos pueden tener muy cerquita de Dios es quizá ponerle un nombre a su hijo, mis hermanos. Nuevamente, un nombre no hace la diferencia. Conocer a aquel que es nombre sobre todo nombre, adelantándome mucho en la historia. Entonces, qué interesante todo esto, pero notemos, es como si la historia fuera muy rápido porque nos está diciendo, miren que aquel que iba a ser errante ahora es literalmente un terrateniente. Aquel que fue maldecido por Dios, le fue tan bien que podemos conocer los nombres de sus hijos. Y saben, y de hecho llegamos al séptimo, que en este contexto judío es muy importante. ¿Y qué pasó con el séptimo hijo de Caín? Mis hermanos, pues notemos lo que dice, porque allí la historia se detiene y se centra en ese séptimo hijo. Y recordemos que en el contexto bíblico el séptimo se supone que es perfección, pero preguntémonos, ¿qué pasó con el séptimo hijo del hombre más malo que hasta ahora registra la Biblia? Lamec se casó con dos mujeres, aunque el idioma original dice casó o tomó o arrebató o se apoderó o capturó. Vemos el primer polígamo, uno que ahora literalmente en ese sentido es de verdad, literalmente es un cazador de mujeres, no que se quiera casar, sino que literalmente las quería cazar. Lo que significa es que esto no era lo normal, lo natural, no es para lo que Dios creó al ser humano. Al principio Dios no creó a Adán y dos Evas. Mis hermanos, ese es el primer polígamo. Y de hecho, ¿saben lo que dice allí la palabra de Dios? Que podemos entenderlo. Estas mujeres simplemente eran, ahí sí podemos decirlo con total seguridad, objetos para este hombre, porque las casó, porque las capturó. Tanto que es curioso, los nombres nos revelan la realidad de lo que está sucediendo. La primera se llamaba Ada, que literalmente significa ornamento. Cuando él vio a esa mujer, dijo, la quiero para mí, porque, uy, qué mujer tan hermosa. Para él era solamente un ornamento, era un adorno a su lado, tener una mujer bonita. Pero ¿saben qué es lo que significa la segunda? Y la segunda, sí, la que literalmente significa sombra. Es decir, y esta para que viva la sombra de la otra. Necesito dos, una para mostrar y la otra para que haga todo lo que esta no quiere hacer. Mis hermanos, está desde el principio. Pero ¿quién hizo esto? Ahí es donde vamos. El séptimo. El perfecto de Caín, perfección en la maldad. Ahora para él la mujer, y sí lo podemos decir con total seguridad, solo es un objeto. Solo es algo para mostrar o para que sirva para algo. Mis hermanos, no estoy diciendo que así es, que Dios nos guarde de esto, pero es así como se vive en este mundo, lejos de Dios. Mis hermanos, ¿vemos las consecuencias?
Lo que significa esto es que sí es la perfección, pero es la perfección de la maldad. El séptimo de Caín es la perfección de la maldad. Vemos lo que, nuevamente, porque esa palabra prosperidad puede ser tomada en buen sentido o en mal sentido. En un sentido, bien le pusieron a ese tal famoso y mal llamado evangelio de la prosperidad. Digo bien y mal porque, mal porque es una mentira. No existe el evangelio de la prosperidad, solo existe un verdadero evangelio. Pero en un sentido, por algo le pusieron evangelio de la prosperidad porque no es el verdadero. Aunque parezcan prósperos, mis hermanos. Esta es la realidad. ¿De qué sirve la prosperidad y el bienestar económico, material, físico? ¿De qué sirve una larga vida y hasta tener hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y una larga descendencia si al final, mientras más lejos estamos de Dios y más inmiscuidos estamos en este mundo, mayor maldad se refleja en nuestras vidas? Dice el versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero, literalmente dice el padre de los que crían animales y viven en carpas. Notemos, y alguien podría decir, ¿es eso malo? ¿Es malo criar animales y vivir en carpas? Más adelante, en el transcurso de la historia, cuando todo empieza a cambiar, entonces digamos lo que de esta manera vivir en carpas ya no era lo mejor, pero para una época donde, hombre, tener una carpa literalmente significa acampar, es decir, hicieron un campamento. Esto es lo que significa, nuevamente, si se supone que Caín iba a ser errante, es más, el texto es lo que nos está diciendo es todo lo contrario. Estas personas se rehusaron. Y saben una cosa, y mis hermanos, no sé si lo entendemos de esta manera. Es tan fuerte esto. Podemos ver que uno le puede ir bien en esta vida sin buscar a Dios. Por eso no nos confundamos. Una vez más, por eso prosperidad no es sinónimo de bendición. Aunque si hemos sido prósperos, démosle gracias a Dios por eso, que no es en sí mismo malo. Pero mi hermano, mi hermana, desde el principio podemos verlo. A esta gente le fue tan bien que se asentaron, construyeron ciudades, campamentos. Es más, esta frase que dice el padre de los que crían animales, literalmente, literal, en el idioma original dice los que compran bienes o los que adquieren propiedades. Y pensemos en esto, porque ahora mejor para nosotros ya no. Ay, ¿quiénes son los que más tienen dinero? Los ganaderos, los terratenientes. Miren, mis hermanos, recordemos que inicialmente la creación no fue para esto. Si notamos la maldad de estas personas, ¿eran para esto los animales cuando en una época ni siquiera se comían animales? ¿Saben qué es lo que está diciendo esto? Ahora, ¿qué es la creación para estas personas? Algo de lo cual servirse. Las mujeres, algo de lo cual servirse. Su prójimo, algo de lo cual servirse. ¿Para qué animales si no comían animales? Bueno, hay algunos textos, de hecho se hizo una película y hasta interesante, donde hablan de esto. Precisamente que ellos fueron los primeros que empezaron a matar animales para comer. Porque recordemos que inicialmente Dios no hizo al hombre para eso. Y claro, cuando ahora el animalito, que también es una criatura y como ya vimos que hasta alma tiene, se convirtió en un alimento, ahora estas personas negocian. Mis hermanos, nuevamente, hay que tener cuidado, hay cosas que han cambiado. Más adelante Dios va a permitir que se mate y se coma. Pero cuando uno utiliza la creación de mala manera, y más repensemos, nuevamente mis hermanos, el paraíso se ha perdido, pero la creación es hermosa, más hermosa de lo que hoy la podamos imaginar. Pero ¿qué están haciendo estas personas con lo que Dios ha creado y lo que fue bueno en gran manera? Ahora solo son objetos por los cuales conseguir, por los cuales prosperar, por los cuales salir adelante. Pero Dios, ¿a costa de qué? A costa de los demás. Lo más importante ahora es una mujer bella, mis hermanos, y más particularmente mis hermanas, aunque también aplica para los hombres. Tengamos cuidado que eso es vano y es pasajero. Esa no es la verdadera bendición, esa no es la verdadera provisión de Dios. Demos gracias por todo lo que nos ha dado, pero que Él sea nuestra porción. Que Él, que Dios sea nuestra verdadera bendición. Que Él sea nuestra verdadera prosperidad. Como lo dice en algún lugar la palabra, que Él sea nuestra vida abundante, sin importar lo que pase en esta tierra. Ahora, notemos entonces lo que sigue diciendo el versículo 21. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. ¿Es mala la música? No, pero ¿saben lo que está dando a entender aquí? Nuevamente, imaginémonos una condena, una declaración de maldición de parte de Dios para Caín y por lo tanto su descendencia. ¿Y qué vemos ahora? Gente con ciudades, con campamentos, prósperos,
mujeres hermosas y toman cuantas quieren y se casan con cuantas quieren. Y entonces tenemos la bonita, ¿cierto? Y tenemos la criada, la que vive a la sombra. Y aparte de eso tenemos los negocios y todo va próspero. Y saben, y también tenemos la música y tenemos el arpa y la flauta. ¿Saben lo que significa esta gente que se supone que les iba a ir mal? Ahora hasta tienen tiempo de sentarse a componer canciones y disfrutar. Prosperidad, ¿cierto? Humanamente hablando, sí. ¿Esperaríamos que esto le hubiera ocurrido a Caín y a su familia? ¿Por qué les ocurrió eso? Porque ¿para qué tener todo eso si Dios no está? Y en un instante lo vamos a ver, y tantos detalles impresionantes. Por eso lo que les dije, si fuéramos a ver puntos, no acabaríamos. Pero esos detalles son tan impresionantes como vamos a ver en un instante. ¿Y de qué se tratan sus canciones? ¿Exaltan a Dios? ¿Glorifican a Dios? En un instante lo vamos a ver porque hay una canción allí. Perdón lo que voy a decir, pero muy parecido al reggaetón del siglo XXI. ¿Para qué utilizan sus instrumentos? ¿Para qué utilizan sus habilidades? Para ellos. No está mal disfrutar de una buena canción, no malinterpretemos una vez más. Por eso esperaba y espero que desde el principio quede claro, en sí mismas estas cosas, ninguna de estas cosas son malas. Que una mujer sea bella no es mala, no es malo. Lo malo es cuando tenemos a la hermosa y a la que está a la sombra de la hermosa. Eso es lo malo. La música no es mala, lo malo es cuando nos olvidamos que todas estas cosas son para la gloria de Dios. Versículo 22. La otra esposa de Lamec, literalmente se puede decir la otra, Sila, la que vivía a la sombra, dio a luz a un hijo llamado Tubal-Caín, que una vez más, nombre tan interesante, que se puede significar, viene de Tubal o de Jubal, Jubal, un tanto muy parecido a su hermanastro o su hermano medio. Y saben que lo interesante, que se puede entender como de dónde viene el jubileo. ¿Saben lo que significa para ellos? Caín, no, fue lo mejor que nos hubiera pasado. Que Caín hubiera sido nuestro tatarabuelo, mejor dicho, qué bendición, qué prosperidad, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y hierro. ¿Saben qué es lo fuerte de esto? Que el idioma original lo que habla es de aguzar herramientas, lo que más bien significa es armas. Claro, tenían que proteger todo esto. Esto es lo que pasa cuando lo único que se tiene es dinero y no se tiene a Dios en su corazón. Ya toca es andar, perdón lo que voy a decir, pero literalmente allí está en el texto, con el fierro en la mano. Literalmente no era que utilizaran tanto estas herramientas para la agricultura, porque ellos sabían que la tierra ya no les iba a producir las cosechas que necesitaban. Necesitaban era armas para ir a quitarle al otro lo que quiero y para defender lo mío, que es lo que vamos a ver en un instante, pero más fuerte todavía. Vemos tantos detalles. ¿Y saben qué pasa? Y Tubal-Caín tuvo una hermana. No es que Sila tuvo una hija. No, Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama, que saben lo que significa placer. Para Tubal-Caín su hermana era la que le daba placer. Y alguien diría, bueno, pero es que en esa época se casaban con hermanas. Pero ¿saben una cosa? Lo que el texto está diciendo es algo muy serio. Por supuesto, porque no había más mujeres, les tocaba entre parientes, pero no fue que se casó con ella, lo que decimos. Su hermana simplemente era para su placer. Mis hermanos, ¿cuánto hace que sucedió esto? La edad exacta no la sé y nadie la sabe. Pero ¿no les parece muy similar al siglo XXI? Desde el principio, prosperidad, o podríamos decir, hombre, pues, si vamos a hablar de cosas materiales, lo mejor que nos podría suceder es ser descendientes de Caín. Pero si vamos a hablar de cosas espirituales, sería lo peor que nos podría suceder. No es que en sí mismo tampoco el placer sea malo. El problema es cuando creemos que las demás personas solo están para eso, para darnos placer. Es lo que sucede hoy. Mis hermanos, de una u otra manera, al final somos hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? O qué, me refiero a la raza humana. ¿Qué hace el siglo XXI? ¿Qué hace nuestro contexto con la mujer? ¿No la están cosificando? ¿Qué hacen ahora las jovencitas? Lo que les decía, ¿qué hace la música? ¿Qué hace todo esto? Que en sí mismo no es malo. No es malo que una jovencita sea bonita. No es mala la música, pero ¿para qué se está utilizando todo esto? Para la denigración del ser humano. Pero no es nada nuevo, mis hermanos. Esto no vino con el reggaetón y las letras obscenas. Esto está desde el principio. Y el pasaje sigue. Cierto día Lamec, lo que decimos, que es como la epítome, es decir, este es Caín por 7. Se puede literalmente decir. Caín por 7. Cierto día Lamec dijo a sus esposas,
que el idioma original es muy fuerte, y notemos. Y hay algo que vamos a ver, es que es mucho aquí, de hecho. Ada y Sila, oigan mi voz, que literalmente dice, les voy a cantar. Por eso les decía, allí está. No sé si allí estaba su hijo tocando, muy seguramente. Escúchenme, esposas de la Mec, que literalmente compuse una rima. Se cree que es la primera canción en la Biblia. Parece que era reggaetón. Perdón, bueno, obviamente pues, no es que el reggaetón en sí mismo sea malo, pero a lo que me refiero es que esas letras de ahora del reggaetón, no sé, qué tristeza, perdón por decir esto, me podría salir un instante, pero ni siquiera la he escuchado, pero sé la fama del más 57. ¿Alguien sabe el contexto? La famosa canción que hicieron los reggaetoneros colombianos. Que qué desgracia, que qué tragedia, que qué obscenidad. Ah, pero mis hermanos, pero no pensemos solamente en los reggaetoneros colombianos del siglo XXI, pues aquí vemos esta misma realidad. Este hombre compone una canción, este hombre hace una rima y llama a sus esposas, vengan que les voy a cantar. Una vez más, una descripción o una muestra de la música de esa primera ciudad, de ese primer imperio, de esa primer Babel, que luego se convierte en Babilonia la Grande. Escúchenme, esposas de Lamec, porque para él él es el dueño de ellas. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. ¡Wow! ¡Qué letra! ¿Saben que el idioma original es muy fuerte? El idioma original dice un hombre por mi herida, un crío por mi golpe. Los traductores y los expertos no se ponen de acuerdo si está hablando de la misma persona, pero hay otra posible traducción que a lo mejor es la mejor. ¿Saben lo que realmente significa? Que mató a un hombre con su hijo. Posiblemente esa sea la mejor traducción. ¿Y saben qué hizo este hombre? Vemos a Caín por 7. Compone una canción y dice, vengan a mis esposas mías, venga que las voy a deleitar con esta hermosa canción, con lo que hice. ¿Qué es ahora para él matar a un hombre con su cría, con su crío, con su hijo? Ah, es un motivo de, vamos a disfrutar. Mis hermanos, ¿vemos la realidad? ¿Dónde está Dios en esto? Por ningún lado. Qué fuerte, ¿no? ¿Y saben qué dice? Y aparte de todo, versículo 24, y allí termina la historia. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. De hecho, el idioma original dice 70 veces 7. ¿Saben? Está orgulloso de su acto. Al menos Caín se hizo el que no fue con él. Pero este no es que se hizo el que no fue con él. De hecho, ahora lo está cantando. Soy un asesino y estoy feliz de serlo. Que todo el mundo me escuche. Les compongo una canción con este hecho. Y saben, ¿y qué va a pasar? Pues vamos a matarlo. Ah, tengan cuidado porque si a Caín, claro, esto no lo dijo Dios, lo está diciendo él. Si a Caín se iba a vengar 7 veces, a mí, si alguien me hace algún daño, ¿saben qué va a pasar? 70 veces 7 será castigado. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué letra tan maravillosa, tan hermosa! Ah, pero les va bien, económicamente hablando. Son prósperos, tienen hijos, nietos, no les importa nada matar a los otros, no les importa nada, claro, se sirven de los otros. Y es que saben, los ponemos a trabajar y si no, pues tenemos con qué defendernos. Y les quitamos lo que tienen, si no, pues peleamos y ¿saben qué? Y los matamos, y no importa, y matamos al que queremos matar y matamos a su crío, porque tampoco vamos a dejar que su descendencia se levante. Mis hermanos, vemos lo que sucede. Caín por 7, se podría decir. Es más, hubiera sido bueno ese título. Mis hermanos, fin de la historia. Fin de la historia. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estuvo la gracia, la misericordia, la compasión? Ahora apareció Dios para decirle a Lamec, ¿qué has hecho? No. ¿Saben qué hizo Dios? Los dejó. ¿Saben qué hizo Dios? Sigan su camino. Pero yo estoy viendo lo que están haciendo. ¿Entendemos por qué más adelantico, solo un par de capítulos más adelante, Dios va a destruir esta humanidad? Pero mis hermanos, ¿no es la misma realidad en la que vivimos en el siglo XXI? Romanos 1:24 lo dice de una manera muy clara. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Lo podemos ver desde el capítulo 4. Mis hermanos, capítulo 3, la caída del hombre. Capítulo 4, el hombre en su más grande maldad. Han pasado solo 7 generaciones. No sabemos si más, pero lo que la Biblia está diciéndonos es, miren, solo 7 generaciones después de Caín. Y saben, aunque les fue prósperamente bien en esta vida, aunque tuvieron todo lo que quisieron y hasta tuvieron tiempo para relajarse y componer canciones y disfrutar de las cosas de esta vida, y generaciones van y generaciones vienen, pero sin Dios en su corazón, solamente maldad. ¿Pero qué pasó?
Dios los dejó. Una vez más, ¿vino Dios al encuentro de alguno de estos hombres? No. Y alguien pregunta, ¿y entonces Dios es malo porque permite esto? No, ya lo vimos, mis hermanos, solo lo recuerdo una vez más. Todo lo que existe no es esta vida. Pero notamos que para estos hombres al final todo lo que tenían era esta vida. Y cuando uno se centra en esta vida, miren mis hermanos, uno cae en lo más profundo, en el hoyo más terrible, en la maldad más grande. Y de generación en generación, eso es una degeneración. Se multiplica y bastante. ¿Qué bendición sería esa? Que Dios nos deje que sigamos los deseos de nuestro corazón y solamente caigamos en la maldad. ¿Les parece vergonzosa esa primera canción de la Biblia? Terrible, pero ¿cuáles son nuestras canciones en el siglo XXI? Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Mis hermanos, es la degradación y la degeneración del ser humano, aunque pueda tener mucha prosperidad, mucho dinero, mucho bienestar, humanamente hablando. ¿Sería eso bendición? ¿Es eso verdadera prosperidad? Humanamente sí, pero delante de Dios. Y para ti, para mí, que entendemos lo que es mejor. Si Dios nos regala cosas buenas en esta vida, agradezcamos y disfrutemos sanamente, pero que Dios nos guarde. Porque si Él nos abandonara y nos dejara que hiciéramos lo que quisiéramos, aunque a veces nosotros pensamos que ahí es donde hay injusticia, ¿por qué le pasan cosas buenas a gente mala? Mis hermanos, porque tarde o temprano se les acaba. Pero aunque a personas buenas, y podemos utilizar esa frase, como Abel, más adelante como vamos a ver los descendientes de Seth mismo, les pasaban cosas difíciles. Esos sí se morían. Esos no tenían cómo perpetuar sus nombres. Pero saben, mis hermanos, bueno, de hecho algunos de ellos no se morían. Mejor Dios se los llevaba. Porque mejor estar en el cielo que en una tierra tan corrupta. Mis hermanos, que Dios nos guarde. Yo solo quiero recordar, muchas veces para nosotros los famosos como pecadores son Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Y qué pasa con Caín y su descendencia? ¿Qué pasa con el Enoc de la línea de Caín, no el de la línea de Set? ¿Qué pasa con el Lamec de la línea de Caín, no el de la línea de Set? Porque el Lamec de la línea de Set le fue terrible. Esperaba que su hijo Noé los librara de la situación tan complicada. Mientras que al Lamec, al Enoc de la línea de Caín, oh, qué maravilla, que no se acabe nunca este paraíso. Miremos cómo perpetuamos nuestro nombre. Recordemos a Sodoma y Gomorra, Ezequiel 16:49. Si alguien de pronto no sabe que en Ezequiel se habla de Sodoma y Gomorra y nos dice realmente cuál es el problema de Sodoma y Gomorra, no solo la homosexualidad en lo que tanto se centran, no diciendo que eso está bien, no, está mal, pero los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Fue lo que hicieron Caín y su descendencia. Dado que la tierra no nos va a producir cosechas, creemos un imperio, encerrémonos, defendámonos, pero el orgullo, ¿de qué? De lo malo. Sus posesiones, todo lo material, glotonería, pereza, y es lo que vamos a ver si Dios nos presta vida en las siguientes enseñanzas, pero afuera la gente sufría. Afuera a la gente no le iba tan bien, pero ¿saben qué sucede en ese afuera? Que ahí es donde hay una diferencia. Cuando es afuera de Dios, cuando es lejos de Dios, mis hermanos, es terrible. Pero si ese afuera es afuera de la comodidad, la prosperidad, pero sin Dios es en el corazón, mejor estar afuera que adentro. Como dice en algún lugar la palabra de Dios, mejor salgan de en medio de ella, pueblo mío, que está literalmente conectado con el contexto. Afuera de la ciudad de Enoc, edificada por Caín mismo, cuyo nombre lo puso Caín, mis hermanos, afuera la gente sufría, pero a ellos no les importaba, al contrario. De hecho, adentro también sufrían porque habían muchos que también ya eran esclavos, pero mientras unos sufrían, los otros se reían. Eso no es prosperidad. Eso no es bendición. Mejor recordemos este pasaje. Alguien puede pensar que no tiene que ver, pero mucho que ver. Hebreos 12, 5 al 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Mis hermanos, si en lugar de Caín irse lejos de la presencia de Dios y decir, no me importa lo que haya dicho, voy a salir adelante, como sea, se hubiera sometido. Mis hermanos, nuevamente, que Dios nos lleve a entender, en este mundo todo no es color de rosa.
Y no nos preocupemos tanto ni nos sintamos mal porque hay gente a nuestro alrededor que parece que prospera, pero uno sabe a costa de qué es su prosperidad. Sin embargo, a veces uno está hasta mal por eso. Pero porque esta gente que hace lo malo y le va bien. Pero ¿por qué, mis hermanos? Pero bien, ¿por qué? Porque preguntémonos, se parecen a Caín y su descendencia, ¿cierto? Eso es irle bien a uno. No, mis hermanos, que a uno le vaya bien es que aunque haya situaciones difíciles en esta vida, a veces dolor, tristeza, a veces disciplina, gracias Dios porque nos tienes en tus manos. Gracias Dios porque lo que tienes para darnos no es una ciudad en esta tierra, nos has prometido una ciudad de cimientos eternos. Por eso, mis hermanos, como dice allí, tomémoslo de manera muy personal. Hubo un detalle que se me pasó anteriormente, pero hagámoslo de esa manera, porque la MEC dice, mi esposa es mía, se utiliza ese pronombre alrededor de 5 veces. Mi golpe, mi herida. Él habla de yo y yo, mis hermanos, pero mejor tomémoslo de esta manera. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No tomemos a la ligera nuestra disciplina, la disciplina de nuestro Señor. No nos demos por vencido cuando nos corrige, mis hermanos. Mejor que nos corrija, mejor que nos discipline, mejor que no nos dé nada en esta tierra, si lo que nos espera es la gloria eterna. Y si nos da algo, disfrutémoslo, pero pidámosle que guarde nuestros corazones. Versículo 6. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Mientras que a Caín y su descendencia, aunque les profirió maldición, luego dijo, vivan como quieran. Saben que ya no me meto con ustedes. Hagan lo que quieran. Que les vaya bien en esta tierra al final, que es lo que pueden sostener en sus manos, que nunca se acabe. Finalmente todo se acaba, mis hermanos. Todo se acaba en esta tierra. Como lo diría Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17, pasaje muy famoso. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Por qué? Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Lo vimos en la historia de Caín y su descendencia. Ah, hasta la hermana de Tubal-Caín, no, esa es la que me da placer. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿De qué nos sirve construir una ciudad y dejarle ese legado a nuestros hijos? Ponerle el nombre de la ciudad a nuestros hijos. Que Dios nos ayude a que nuestros hijos tengan mejor el nombre de Cristo escrito en sus corazones, para que lo que ellos hereden sea una ciudad eterna. Al final lo de esta tierra pasa. Si tenemos para darle algo a nuestros hijos, bien, mis hermanos, pero lo más importante no es lo de esta vida. Que si tenemos algo para darle a nuestros hijos y de verdad lo tenemos, pues mis hermanos, que lo más que tengamos para darles sea el bien espiritual, porque de nada sirve tenerlo todo en esta tierra, de nada sirve ganar el mundo entero y perder el alma. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Allí está Caín y su descendencia. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. ¿Y saben qué sucede? Tarde o temprano, y más temprano que tarde, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios, como dice Reina Valera, pero aquí dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué? Vivirá para siempre. Y nuevamente, eso es lo que vamos a ver. Espero que quede todavía fresca esta idea de Caín y su descendencia, porque si Dios nos presta vida, dentro de 8 días empezaremos a ver la descendencia del tercer hijo, y nos va a decir literalmente la palabra de Dios, me adelanto, obviamente solo un detalle, ellos sí van a invocar el nombre del Señor. Ellos van a ser conocidos porque Dios está en sus vidas y en sus corazones. Sin embargo, no les va a ir tan bien. Pero este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, mis hermanos, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Quiero concluir solo con un par de pasajes. Una oración que creo que debería ser nuestra oración cada día. El salmista dice en el Salmo 139, versículos 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Que Dios no nos deje que hagamos lo que quiera nuestro corazón, sino que Él examine nuestro corazón, que no, como dice allí, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Qué hay adentro, Señor? Tú lo sabes. Pero este salmista aquí, aunque ciertamente en algún lugar la palabra de Dios nos dice que Dios puede suplir los deseos de nuestro corazón, pero antes de eso, digámosle, Señor, pero ayúdanos a tener cuidado, porque puede ser que lo que desee no sea tan bueno. Este hombre dice, Señor, examíname. Yo quiero que tú mires dentro de mi corazón. ¿Saben por qué? Versículo 24. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Aunque, como diría un hombre de la antigüedad, aunque no haya ovejas en el corral,
aunque no haya vacas, aunque no haya vino, leche, aunque no haya fruto de la vid, aunque el campo no dé sus cosechas, mejor que nos podamos gozar y alegrar en el Dios de nuestra salvación. Por eso la manera en la que quiero concluir. ¿Recuerdan cómo termina el pasaje que acabamos de estudiar en el capítulo 4, versículo 24 de Génesis? Si 7 veces se castiga a Caín, se venga a Caín, pues Lamec será vengado 70 veces 7, pues aquel que es hijo de Dios y que no tuvo nada en esta tierra, pero que nos vino a enseñar que hay gloria en la eternidad. ¿Saben qué le dijo un día un hombre que dijo, ¿y cuántas veces debo perdonar? En Mateo 18:21, y podemos estar seguros que Jesucristo está invirtiendo las cosas. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Porque es que a Caín se iba a vengar 7 veces para no ser como Caín. ¿Saben qué le dijo Jesucristo? No, no debemos ser como Caín, ni siquiera como Lamec, el Lamec de la descendencia de Caín. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Cristo, el Hijo de Dios, el que nos trae verdadera prosperidad. Y la verdadera prosperidad de Cristo sí la podemos ver desde el principio, en el principio, como está el título de esta serie y de esta enseñanza. Mis hermanos, si Dios está en nuestro corazón, Cristo nos enseña no a vengarnos 70 veces 7, sino a qué? A perdonar 70 veces 7. Esa es verdadera prosperidad. Si Cristo está en nuestro corazón, a ti hermana y a nosotros como hombres, que también es importante, vamos a entender que engañosa la gracia y van a la hermosura, pero que lo que importa es una mujer que teme al Señor. Lo que va a importar en aquellos que entienden cuál es la verdadera prosperidad no es que debemos vivir en esta tierra y acaparar lo que más tenemos, sino hasta que Dios nos ayude a usar los recursos responsablemente y poder ayudarnos unos a otros, cuidar de su creación, ayudar al débil, ser generosos, amar al enemigo y más que construir y edificar un reino, un imperio, una ciudad en esta tierra con nuestro nombre para que se perpetúe. Sabemos que mejor Dios nos tiene un nuevo nombre en la eternidad y que esperamos una ciudad de cimientos eternos construida por Dios mismo, una ciudad celestial. Esa sí es verdadera prosperidad. No sé si tú quieres que terminemos orando diciéndole, Dios, ayúdanos mejor a tener esta prosperidad que nos das por medio de Cristo, aun cuando no hubiera la otra. Y si existe la otra prosperidad, Señor, examina nuestro corazón y guárdanos. Que no nos acomodemos tanto a este mundo, sino que podamos entender que aun cuando todo en este mundo se acabe, en ti tenemos vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por la iglesia en este lugar, por mis hermanos que han tenido a bien reunirse en este momento para escuchar tu palabra bendita. Señor, que esta palabra no solamente llegue a nuestra mente, a nuestro oído, sino a nuestro corazón. Ayúdanos a conocer la verdadera prosperidad. Señor, si nos das cosas de esta vida, ayúdanos a utilizar bien los recursos, pero no amar tanto esto como para olvidarnos de ti. Señor, que tengamos cuidado, porque si tu palabra nos lo enseña es porque es una advertencia también. Señor, porque no somos cuerpos gloriosos y podríamos también estar cautivados solo por la prosperidad de esta vida. Pero ayúdanos a encontrar en ti, en tu palabra, en Cristo tu amado Hijo, la verdadera prosperidad, la verdadera bendición, de saber que todo en esta tierra es pasajero, es efímero. Antes, más bien, ayúdanos a usar bien lo que nos das, a disfrutar sanamente, pero a saber que aquello a lo cual debemos y podemos aferrarnos, aquello que de verdad podemos y debemos atesorar, no está aquí, sino que está allá en la eternidad. Ayúdanos a mirar más allá de nuestros ojos físicos y a través de una mirada espiritual, saber que tú estás edificando una ciudad para nosotros, pero que mientras llegamos allá pueda ser el nombre de tu Hijo el que sea invocado en nuestras vidas. Que podamos entender que la verdadera bendición, la verdadera prosperidad es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu amado Hijo Jesucristo, y caminar en tu verdad y vivir para ti, no esperando tanto lo que podamos recibir mañana aquí, sino sabiendo que nuestra herencia es incorruptible, sin mancha, que nuestra herencia es eterna, gloriosa, inimaginable. Ayúdanos a tener siempre esta esperanza y entender que si esto lo tenemos por medio de Cristo, tu amado Hijo, somos los verdaderos prósperos, somos los verdaderos bendecidos. Gracias por tu palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.